sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Muchos temas, como siempre, en la agenda internacional, a veces uno dice casi inabarcable. Tomamos algunos temas que nos parecieron muy importantes, las elecciones en Italia, tratar de comprender por qué no se puede formar gobierno, les preparamos un informe al respecto. Y en Uruguay hay todo un debate respecto de la ley de caducidad, así se la llama, lo que tiene que ver con los juicios cometidos por la dictadura. Este año se van a cumplir 40 años del golpe de Estado en el Uruguay, un debate muy profundo, movilizaciones callejeras, todo el mundo está opinando, después se lo vamos a explicar bien de qué se trata. Bueno, y si de derechos humanos hablamos, tenemos que hacer foco en Guatemala, un país duramente castigado por décadas, donde hubo un genocidio que algunos hablan de 250.000 personas, más de 45.000 desaparecidos. Para hablar del tema tenemos a una invitada muy especial, que es Ana González, antropóloga y especialista en el tema de Guatemala. Y otro tema muy interesante para los argentinos, hay pocos argentinos, creo yo, que saben que la primera base de la Antártida es Argentina. Se instaló en el año 1904. Bueno, a propósito del tema Malvinas y a propósito del tema Tratado Antártico, tenemos un invitado especial también que se llama Mariano Memoli y que es el director o el principal de la Dirección Nacional del Antártico. Europa mira con desconcierto los resultados de los recientes comicios italianos que dejaron al país al borde de la ingobernabilidad. Desconcierto, incertidumbre, ingobernabilidad. Los resultados definitivos de las elecciones parlamentarias en Italia, lejos de aclarar el panorama, complicaron el futuro político del país, sumido en una profunda crisis económica y financiera, y causaron, por lo tanto, especial preocupación en Europa. De la mano de su líder, Pierluigi Bersani, la coalición de centroizquierda conquistó en la Cámara de Diputados 340 bancas contra 124 de la centroderecha encabezada por Silvio Berlusconi y los 108 escaños logrados por el cómico Beppe Grillo del Movimiento 5 Estrellas. El ex premier Mario Monti y sus aliados lograron solo 45. En el Senado, las diferencias fueron aún más escasas. La centroizquierda obtuvo 113 bancas, Berlusconi 116 y Grillo 54. Todos muy lejos de la mayoría de 158 bancas necesarias para formar gobierno y para aprobar nuevas leyes sin necesidad de acuerdos previos. Ora è chiaro che chi non riesce a garantire la governabilità al suo paese non può dire di aver vinto le elezioni. E quindi noi non abbiamo vinto anche se siamo arrivati primi, questa è la sostanza e questo è anche l'oggetto della nostra delusione. Somos los primeros, pero no hemos ganado, afirmó Bersani, describiendo así el magro resultado logrado. El líder de la centroizquierda rechazó desde el vamos cualquier posibilidad de acuerdo con Berlusconi, el primero en plantear la posibilidad de una alianza, viendo cómo, voto a voto, la mayoría en el Senado se le escapaba. Perché Monti con l'applicazione della politica di austerità ha ridotto l'Italia in una situazione pericolosa, in una spirale recessiva che ci ha portato ad avere dei risultati tutti negativi. Ha aumentato il debito, abbiamo una disoccupazione a 3 milioni, soprattutto abbiamo 600.000 giovani e si sono chiuse nell'anno di Monti 1.000 imprese al giorno, 360.000 imprese in un anno, quindi risultati veramente negativi che tra l'altro soffre anche tutta l'Europa, perché in Europa con l'applicazione di questa politica ci sono più di 50 milioni di cittadini europei che sono disoccupati o sottooccupati. Bersani señaló claramente que la centroizquierda desea y necesita acordar con Beppe Grillo, el gran triunfador de estos comicios, y los más de 160 legisladores que el 15 de marzo entrarán al Parlamento en representación de su partido, un verdadero fenómeno de la escena política italiana. Bersani parece reconocer tácitamente así que el apoyo brindado por su Partido Democrático a las políticas de austeridad del premier Mario Monti provocó una migración masiva de votos a las huestes de Grillo y al boom del que se vayan todos.
El comediante genovés, que en campaña repitió hasta el cansancio que no firmaría alianzas con nadie, realizó primero un tímido acercamiento. Veremos lo que propone Bersani, ley a ley, reforma a reforma. Sin embargo, con posterioridad, rechazó la posibilidad de una alianza con la centroizquierda, calificando a Bersani como un muerto que habla y a sus propuestas como indecentes, y ratificó que solo apoyará en el Parlamento aquellos proyectos que apunten a terminar con los privilegios de la clase política. Ma siamo di fronte a bisogna che li analizzi psichiatricamente, ma chi glielo fa fare? Sono dei falliti. Sono falliti sia la sinistra, che sono Bersani, che sono Berlusconi, sono uomini falliti, sono lì da 25-30 anni, hanno portato questo paese alla catastrofe. Durante los próximos días se procederá a la formación de las dos cámaras y solo el 21 de marzo el presidente de la República, Giorgio Napolitano, comenzará las consultas con los representantes políticos para asignar la formación del gobierno. La posición de Grillo agrega aún más incertidumbre a un panorama político enrarecido en el que no es posible asegurar que Bersani logre formar gobierno, con lo cual la incertidumbre también se extiende a la elección del próximo presidente de la República, que en Italia es realizada por el Parlamento y que debería tener lugar el próximo 15 de abril. Otra alternativa, la de volver a celebrar elecciones, como ocurrió en Grecia, no es bien vista por las fuerzas políticas tradicionales en alerta ante el impulso logrado por Beppe Grillo y su movimiento 5 Estrellas. Es que una nueva cita en las urnas podría convertirse en una suerte de plebiscito en el que los electores elegirían entre los políticos tradicionales y la revolución contestataria encarnada por Grillo. Con una Italia sumida en la recesión, el desempleo, el descontento y una inestabilidad manifiesta, la Unión Europea mira con inocultable preocupación el futuro de su política comunitaria. Interesante la última frase del informe, cómo miran desde Europa. Cuando uno dice cómo miran desde Europa, tiene que pensar cómo miran desde Berlín y cómo miran de Bruselas. Y justamente el presidente de Italia, Napolitano, estuvo esta semana en Berlín, se encontró con Angela Merkel, se iba a encontrar también con el líder de la socialdemocracia alemana, canceló la cena porque de manera muy despectiva, muy alemana, el líder de la socialdemocracia dijo que estaba horrorizado porque Italia había elegido a dos payasos. Uno que se asume como tal y otro que es pura testosterona, refiriéndose a Berlusconi. Muy alemán, pero también muy británico. Vos sabés que The Economist también habló de los dos payasos, refiriéndose a los mismos candidatos. Es que están muy preocupados, apostaban a Monti. ¿Tienen miedo de que o Berlusconi o Grillo puedan patear el tablero, decidir salir del euro? Italia no es Grecia. Esa es la cuestión clave. Es la octava economía mundial y la tercera de la zona euro. Pero además, bueno, yo creo que me parece que el análisis que se puede hacer de lo que sucedió en Italia es que definitivamente la ciudadanía le dijo no a lo que se dice eufemísticamente como el programa de ajuste. O sea, todo lo que tiene que ver con desempleo, todas estas medidas de recortes, que fue las que aplicó Monti. Recordemos que Monti fue puesto, un tecnócrata que no fue elegido, que fue impuesto por el Banco Central Europeo y por el FMI. Bueno, la gente definitivamente le dijo no a la política de ajuste. Ahora, los otros tres candidatos sacan más del 20%. Yo lo que analizo, no sé si acordás conmigo, es que el caso de el partido democrático, o sea, el ex-PC, lo que se llama centroizquierda, perdió puntos a último momento cuando dijo que estaba dispuesto a acordar con Monti si no le alcanzaban los votos en el Parlamento para armar gobierno. Yo creo que ahí fue un momento de decepción. O porque hicieron la plancha sabiendo que iban a salir primeros. Pero le daba mejor las encuestas y después a último momento, también puede ser lo de la plancha. Y el segundo, el caso de Berlusconi, bueno, que tiene su base electoral, y el tercer caso, que es el de las 5 estrellas, de Beppe Grillo, el tema a mí me parece que ese a mí es el que más me interesa para analizar, porque creo que es el emergente de las crisis neoliberales. O sea, digamos, para poner un ejemplo, pensemos en el 2001. En el 2001, acá también había una crisis de representatividad política que era el que se vayan todos. Es decir, votamos a cualquiera menos a un político. Y esto lo producen las crisis del neoliberalismo, me parece a mí, porque justamente los que apoyan esas políticas neoliberales
ayudados por los medios de comunicación, en lugar de mirar, enfocar y echar la culpa a quien verdaderamente la tiene, que es el modelo, que son las políticas económicas que se tomaron y que producen desocupación, jóvenes sin futuro, desahucios, como dicen los españoles, pérdida de las casas, pérdida de la salud, etcétera, en vez de enfocar al modelo económico, se enfoca a la corrupción de los políticos. Es decir, me parece que se desvía el tema a que la política no sirve. Yo creo que esto que decís es fundamental, de que la política no sirve, y eso no solamente de los neoliberales, si bien es cierto que ellos insisten mucho en la política no sirve, hay que traer a los técnicos. El discurso siempre es, nosotros somos los que sabemos, los economistas, los comunicadores neoliberales siempre plantean eso, nosotros sabemos, los políticos hacen las cosas mal. Pero en el caso concreto de Italia, yo creo que la descomposición política es muy profunda, porque además lo presentan a Grillo como si fuera antisistema y antipolítica. Esto no es así. Lo que él plantea es una reforma del sistema político, que se acabe con la corrupción. De hecho, la ciudad que gestionan en Parma, una de las primeras cosas que hicieron fue vender el Mercedes-Benz que usaba el alcalde, que había costado creo que 200.000 euros, y el alcalde ahora, que es justamente la formación de Beppe Grillo, maneja un auto usado, o sea, sí, honestidad, austeridad. Está bien las medidas esas, y eso es lo que atrajo al electorado. Lo que yo quiero decir es que por supuesto que hay corrupción en la política, no lo voy a negar, y además cuanto más crítico y más descompuesto está el sistema, más aparece esta situación de corrupción. Pero me parece que si uno mira, por ejemplo, el caso a mí me parece que es interesante ver América del Sur, porque vivimos esto hace 10 años y cambió, no solo la Argentina, estoy hablando de toda América del Sur, vivió el neoliberalismo y superó hacia otros caminos la política. Y entonces se ve con claridad que no es culpa de la política, no es culpa de los políticos, sino es culpa de los modelos que se toman. Si tomas unas políticas adecuadas, los países crecen. Sí, lo que pasa es que en Europa, con el tema de los sistemas de partidos políticos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hay algunos países que los siguen manteniendo con mucha estabilidad y están practicando políticas de ajuste. Y creo que el caso particular de Italia tiene que ver con que emergió alguien como Berlusconi, que venía de fuera de la política, que se asentó en la política, y ahora aparece otra vez alguien que viene de afuera, muy diferente por supuesto a Berlusconi, aunque con algunas características. Sin tanto poder, no tiene los medios como tiene Berlusconi. Tiene un porcentaje de apoyo muy alto entre los jóvenes, creo que la edad promedio de sus parlamentarios es de 33, ninguno de ellos tiene experiencia parlamentaria, hay que ver si van a funcionar en bloque o no. Tiene un discurso donde plantea no hay derecha o no hay izquierda, aunque muchas de sus bases vienen de movimientos de protesta más identificados con la izquierda. De hecho, él quiso presentarse en su momento en la interna del Partido Democrático y no pudo. Creo que es un gran misterio cómo va a actuar. Él dice que es el único que puede garantizar gobernabilidad. Y de hecho hoy lo que dijo fue que no va a estar ni con Berlusconi ni con Bersani, pero que va a apoyar ley por ley en el Parlamento. El tema es que Italia se enfrenta a una situación de lo que se llama como el empate catastrófico, es decir, no hay ninguno que tenga la hegemonía o el poder como para tomar decisiones, y ninguno quiere aliarse con ninguno, es decir, hay una situación realmente de Por eso dicen de nuevas elecciones a corto plazo. Sí, pero hoy Napolitano, el presidente Giorgio Napolitano, dijo no va a haber ni disolución del Parlamento ni nuevas elecciones. Por eso digo, y además otra cosa más que agrava la situación, y es que Napolitano está en su fase final como presidente. Él tiene que irse, y el sistema parlamentario italiano es el siguiente: el Parlamento tiene que elegir al presidente. O sea, si no hay Parlamento, ¿cómo van a hacer para elegir al presidente? La verdad que es una situación realmente de ingobernabilidad total, y además sumada a la falta de gobierno también en el Vaticano, ¿no? Sí, o sea, hay una situación ahí en Italia realmente... Que lo hace más interesante. Lo hace más interesante, tal cual. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto ahora en los primeros días de marzo. El 15 de marzo va a ser el primer día que van a ir estos nuevos diputados al Parlamento, y alrededor del 20 de marzo empieza el presidente Giorgio Napolitano a hacer consultas para ver si se puede formar gobierno finalmente en Italia. Saludamos a Félix Taylor. A Félix Taylor, raíces italianas, claro. Buongiorno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muy bien.
Estamos en vivo, 22 grados 1 décima la temperatura, 12:45 hasta las 13:30 aquí en la televisión pública. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. Allí ya nos dejó su mensaje Ana desde Azul, que felicita por el programa y dice que hace 2 meses que se quiere comunicar y no puede. Bueno, finalmente lo logró. Felicitaciones entonces para Ana de Azul. Como siempre, ustedes saben, tenemos además de los teléfonos la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Y como no puede ser de otra manera, tenemos, por supuesto, la incógnita del día, el personaje que queremos que nos digan de quién se trata. Aquí está el primer dato de hoy. Nació en Berlín nuestro personaje de hoy en el seno de una familia acomodada de origen judío. De muy pequeño, su familia emigró a Francia teniendo contacto con artistas como Man Ray, Le Corbusier, André Breton y Pablo Picasso. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Salven al Tratado Antártico. A contramano de los conflictos internacionales, el sistema de acuerdos que regula las relaciones diplomáticas en el continente blanco es un ejemplo de cooperación y entendimiento. Debido a la riqueza geoestratégica de la Antártida, varias potencias intentan soslayarlo. Además, derechos humanos en Guatemala. A pocas semanas de que se inicie el juicio histórico al dictador Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio contra las poblaciones indígenas, Guatemala recuerda más de 200.000 víctimas del conflicto armado que enlutó al país décadas atrás, reclamando el fin de los asesinatos y desapariciones. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.